Hemos visto diferentes plumas fuente flexibles y la verdad es que el comportamiento en comparación de las plumas fuente con puntos tradicionales es relativamente algo distinto. Y no se trata solamente por la variante de los trazos, sino también por el tipo de presión que debemos de ejercer. Hola a todos y bienvenidos otra vez al canal. Soy Adrián, filósofo, hago journaling y me gusta la caligrafía artística. Ustedes saben que trabajé 10 años como docente y eso me permitió experimentar y desarrollar una técnica para hacer trazos gruesos y delgados. En ese sentido, la mayoría de mis plumines en las plumas fuente son plumines tradicionales, pero con una buena técnica puedes hacer diferentes trazos gruesos y delgados. Y esto es importante mencionarlo porque quizá puedas pensar que con cualquier plumín puedes tener esta variante de trazos y la verdad es que no es lo más recomendable, pero en este video te voy a compartir cómo utilizar una pluma fuente flexible. Lo que tienes que saber es que con las plumas fuente existen diferentes estilos de plumines. No es como un solo plumín para todas, sino que existen diferentes grosores y diferentes estilos. Teniendo en cuenta esto, para poder identificar un plumín flexible, vamos a descubrir que este plumín tiene unas aberturas en la parte de los hombros del plumín. Eso hace que el plumín tenga mucha más flexibilidad a la hora de estar escribiendo. En comparación de un plumín tradicional, pues la verdad es que este no tiene ninguna abertura y el diseño principal de estos plumines es que no haga trazos gruesos y delgados. Por eso, si quieres hacer trazos gruesos y delgados, definitivamente te conviene mejor una pluma fuente flexible. Uno de los errores más comunes que la gente comete cuando compra plumas fuente flexibles es que creemos que este tipo de plumas puede generar todo tipo de grosores y la verdad es que no. Todas las marcas la clasifican de diferente nombre. Para este video estaré utilizando una de la marca Monteverde, que precisamente la marca los llama Omniflex. Como todas las plumas tienen una clasificación muy establecida: extra fino, fino, medio, bold, 2B, etc. Y esta clasificación también la puedes encontrar en los plumines flexibles. Es decir, que si quieres una pluma fuente flexible, debes saber primero qué tipo de plumín quieres utilizar. Si un extra fino o un punto fino para letras pequeñas o un punto medio para letras medianas o grandes. Para este video yo tengo un punto extra fino, pero en un plumín flexible. Y esto es súper importante porque la medida de nuestro plumín nos va a permitir hacer diferentes grosores a la hora de estar practicando. Si tienes un plumín extra fino o un punto fino, está diseñado únicamente para que la variante de trazos gruesos y delgados se perciba mucho más fácil con letras pequeñas. Pero si tienes un punto flexible con un punto medio, están diseñados para que las letras sean un poco más grandes y los trazos gruesos y delgados se puedan notar mucho mejor. Y en mi experiencia, contrario a lo que suelo utilizar con los puntos normales, es decir, en puntos normales de pluma fuente, yo siempre me inclino en puntos medios para arriba. Rara vez elijo un punto extra fino, pero cuando se trata de una pluma fuente con un punto flexible, me inclino definitivamente por los puntos finos y extra finos, porque eso me permite hacer letras muy pequeñas y que se note esa diferencia del trazo grueso y el delgado. Una vez que tengas claro cuál es el punto de tu pluma fuente flexible, ahora viene algo súper importante, que es controlar la presión. Aunque estos plumines están diseñados para que puedas ejercer un poco más de presión, eso no quiere decir que no hay que tener cuidado con la presión que ejercemos. Por eso es muy importante que a la hora que estás practicando con tu pluma fuente flexible, empieces de menos a más. Es decir, el trazo normal sin ejercer ningún tipo de presión y poco a poco vayas ejerciendo presión para que el trazo grueso se vaya diferenciando del trazo delgado. Un error muy común al utilizar las plumas fuente flexibles es que no conocemos la presión a la hora de estar practicando y lo que va a pasar es que los gavilanes se van a abrir y la tinta no va a fluir. Hay ocasiones donde muchas veces creemos que los plumines no están funcionando, pero eso se debe por la presión que estamos ejerciendo. Si tienes un punto fino o extra fino, la presión es bastante moderada, pero si tienes un punto medio para arriba, es necesario ejercer un poco más de presión. Por eso, antes de practicar con cualquier tipo de letra, comienza con variantes de trazo de menos a más. Si notas que la tinta no baja y el plumín se está abriendo, es una señal de que estás ejerciendo mucha más presión de la establecida por el plumín. La verdad es que yo siempre he creído que todas las plumas se van ajustando a nuestras necesidades y como que uno ya entiende y se familiariza con la pluma. A medida que la traes contigo y te pones a practicar, conoces cuáles son sus limitantes y hasta dónde puede llegar tu pluma. Por eso siempre es importante que conozcas tu pluma. En ese sentido, la experiencia de escritura, aunque sea la misma pluma, cambia completamente cuando está en diferentes manos. Y antes de seguir con nuestras plumas fuente flexibles, este video está patrocinado por Jaffa Brands. Es una tienda en línea donde puedes comprar todo tipo de plumas fuente, tanto con plumines normales como con plumines flexibles. Si ya viste mi video anterior del unboxing de las plumas fuente flexibles, estos tres diseños los vas a encontrar completamente ahí. Jaffa Brands es una tienda que está en Estados Unidos, pero si te encuentras en México, te envían las plumas sin ningún problema. Ya son 6 plumas que tengo de esta tienda, específicamente de la marca Conklin y Monteverde.
Monteverde. La pluma que estoy utilizando en este video es precisamente de Jaffa Brand. Si quieres comprar específicamente las plumas que estás viendo en el video, entra en el link que te voy a dejar en la descripción. No solamente tienen Conklin ni Monteverde, tienen muchísimas marcas. Todas las plumas que he obtenido de Jaffa Brands te la voy a dejar en la descripción de este video. El tamaño de tu letra es muy importante a la hora de elegir tu pluma fuente flexible. Si tienes una letra que es un poco pequeña o quieres hacer títulos muy finitos, definitivamente te conviene utilizar plumines flexibles, pero que estén catalogados entre fino y extra fino. O si lo que quieres es que el trazo de tu pluma fuente luzca como un marcador punta pincel, inclínate más por los puntos medios o superiores. Quizá puedas pensar que aunque tu pluma fuente es flexible, puedes hacer todo tipo de letras, y la verdad es que no, porque si tu plumín es fino o extra fino diseñado para letras pequeñas y quieres hacer letras grandes, la variante del trazo grueso no va a lucir absolutamente nada. Y pasa lo mismo si tienes un punto medio y quieres hacer letras pequeñas. Como es un punto muy grueso, a la hora de hacer las letras pequeñas, estas van a salir deformes. Por eso siempre respeta el grosor de tu plumín y los límites que puede tener al momento de ejercer presión. Otro de los errores más comunes es que estas dejan de escribir, y esto es realmente algo muy normal porque como son plumas a las que le estamos ejerciendo un poco más de presión, los gavilanes se abren y por consiguiente la tinta no puede bajar por el dispensador. Cada vez que tu pluma tenga este tipo de problemas, basta con girarla un poco y colocar el plumín hacia abajo. Por eso siempre es importante que a la hora de utilizar nuestra pluma siempre hagamos control de presión y pruebas de la misma. Ya por último, experimenta con tu pluma fuente. La experimentación es parte esencial a la hora de estar practicando con tu pluma fuente flexible y hará que conozcas de manera muy puntual cuáles son sus limitaciones. Recuerda que una pluma fuente flexible requiere de cierta técnica al momento de utilizarla, porque en ese tipo de plumines ejercemos un poco más de presión que en los plumines normales. Si llegaste a esta parte del video, no te olvides de suscribirte, darle like a este video y dejarme un comentario. La verdad es que sus comentarios son muy importantes porque las dudas que ustedes me dejan son ideas para videos futuros. Recuerda que en mi Instagram siempre hay contenido de caligrafía y cuando no estoy presente en YouTube estoy más activo en las otras redes sociales. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video.